Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este 14º ciclo de videoconferencias interactivas 2015, denominado Temas Prioritarios en Salud Pública, desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Aida Jiménez Corona. Bienvenida, Aida. Gracias. Es un gusto para nosotros tenerte nuevamente, sobre todo en un tema tan importante y tan significativo que presentarás el día de hoy. El tema de hoy se llama Discapacidad Visual y Ceguera, Impacto en la Calidad de Vida y Costos. La doctora Aida Jiménez Corona, vamos a dar un semblante de ella, es médica cirujana, egresada de la UNAM, tiene una maestría en ciencias con énfasis en epidemiología por la UNAM, el doctorado en ciencias de la salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Realizó también una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Diabetes, en la Universidad de Phoenix, Arizona, y otra en el Instituto Gustave Roussy de Villejuif, Francia. Es investigador nacional nivel 1. La doctora Jiménez ha trabajado en el campo de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales y renopatía, así como en discapacidad visual y ceguera prevenibles. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Epidemiología Ocular del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y es investigadora en la Dirección General Adjunta de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Es secretaria también técnica adjunta del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Visuales y es profesora de bioestadística en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud y del programa de residencia en epidemiología, ambos programas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como ven, una cápsula biográfica muy interesante, muy impresionante de la doctora. Y pues sin más preámbulo, le damos la palabra, le cedemos la palabra. Adelante, Aida, y bienvenida una vez más. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que hoy tengo el gusto de presentarles es así que hablar un poco de lo que es la discapacidad visual y ceguera y algo muy importante que es el impacto que estas condiciones tienen tanto en la calidad de vida de las personas como los costos que ello genera. Entonces, de manera general, lo que vamos a abordar va a ser un poco la epidemiología de la discapacidad visual y ceguera, tanto en el ámbito mundial, en América Latina y algunos datos que tenemos en México. Después revisaremos brevemente algo sobre calidad de vida y discapacidad visual y ceguera y finalmente los costos debidos a la discapacidad visual y ceguera. Y finalmente abordaremos un poco las nuevas perspectivas o las iniciativas mundiales de parte principalmente de la OMS y de la IAPB, que es la Agencia Internacional para Prevención de Ceguera, qué es lo que se está haciendo en el ámbito internacional y México qué participación está teniendo. Y finalmente algunas conclusiones derivadas de todos estos puntos que vamos a revisar rápidamente. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la discapacidad visual y ceguera, es muy importante primero abordar el tema de lo que es la transición demográfica y la transición epidemiológica. Como todos sabemos, México, al igual que el resto del mundo, está viviendo una modificación o una transición tanto demográfica que tiene un impacto epidemiológico. Entonces, se sabe que el envejecimiento de la población pues resulta de varios cambios, tanto demográficos como epidemiológicos, pero esto además también va a repercutir en la morbilidad y mortalidad que cada uno de los países va teniendo de manera general. Entonces, de manera muy, ahora sí que general, la transición demográfica, esto básicamente se caracteriza por la estructura de la población a partir de los cambios en las tasas de fecundidad y mortalidad, mientras que la transición epidemiológica va a ser el producto de la reducción tanto de las tasas de incidencia, prevalencia y letalidad de enfermedades infecciosas. En el caso particular de México, sabemos que desde la década de los 80 estamos en una transición epidemiológica donde las enfermedades infecciosas han sido desplazadas o fueron desplazadas, están siendo desplazadas más bien por las enfermedades crónicas. Sin embargo, aún tenemos algunas enfermedades infecciosas que son más características o representativas de países con un menor grado de desarrollo. Entonces, lo que nosotros enfrentamos en la actualidad y desde hace algunas décadas es la combinación tanto de la presencia de enfermedades infecciosas como enfermedades crónicas, pero con un patrón de la pirámide poblacional muy distinto al que teníamos hace 20 años. Entonces,
Algunos datos importantes es que en México el envejecimiento demográfico se dice o ya está documentado que esto ha sido debido en parte, primero por el descenso de la mortalidad en los años 30 y una disminución en la tasa de fecundidad en los años 60 del siglo pasado. Y además esto también o fue consecuencia, el envejecimiento demográfico, cuando se presentó el incremento en el número absoluto y porcentual de la población de 65 años de edad y más, que ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Y finalmente otro de los impactos importantes fue la tasa de crecimiento mayor en este grupo de personas de 65 años de edad y más, en comparación con los grupos del resto de la población. Entonces, nada más para... ¿Es con este, verdad? ¿Con este? Ay, perdón, ya lo moví. Entonces, nada más para ejemplificar, tenemos aquí la... Entonces tenemos aquí estas dos figuras, una donde tenemos la población de 65 años de edad y más en México, en el periodo comprendido del año 2000 al año 2050, y después su respectivo porcentaje. Aquí lo que me gustaría que ustedes observaran es cómo ha habido un incremento notable a partir del año 2000 con respecto al año 2010, por ejemplo. Entonces, Entonces, lo que nosotros aquí estamos observando es que si bien el incremento de este grupo poblacional era paulatino, no tan marcado, pero sí era paulatino del año 2000 al año 2010 o al año 2020 más o menos, se espera que para el año 2050 este incremento sea prácticamente exponencial. Es decir, que este incremento en la población de 65 años de edad y más, que ya lo tenemos en este momento, lo que va a representar es una carga en cuanto a la frecuencia o al número de personas afectadas por enfermedades cardiovasculares, por diabetes, enfermedades crónicas en general, incluyendo entre ellas la discapacidad visual y ceguera. Después también tenemos, nada más para hacer un comparativo con el resto del mundo, si nosotros consideramos que México es un país que está considerado como un país de desarrollo, de mediano desarrollo, nosotros podemos observar cómo ha habido un incremento en la esperanza de vida constante desde los años 30 del siglo pasado, y se espera que este incremento, la proyección, es que el incremento continúe hasta el año 2030, que es cuando están hechas estas estimaciones. Pero si nosotros comparamos, o sea, México se encuentra en la línea rosa, ahí vemos cómo está muy cercano a la línea que representa a los países desarrollados, que es la línea verde como fosforescente. Entonces es muy importante aquí notar que si bien nosotros tenemos cierto patrón de enfermedades que son más características de países de medianos ingresos, nos parecemos mucho en cuestión de crecimiento poblacional a países desarrollados. Es decir, que vamos a tener un incremento en la esperanza de vida con una consecuente también incremento en la población de 65 años de edad y más, y a su vez esto va a incrementar la frecuencia de enfermedades como la discapacidad visual y ceguera, que en un momento lo vamos a revisar. Y por otro lado, si nosotros comparáramos, por ejemplo, aquellos países que tienen un mínimo grado de desarrollo, si bien vemos que también hay un incremento en la esperanza de vida, nada más a manera de comparación, si vemos, por ejemplo, para el año 2010, aproximadamente hay una diferencia entre países con un mínimo desarrollo y en comparación con México, hay una diferencia de 10 años aproximadamente en la esperanza de vida. Bueno, pasando ya a lo que es propiamente la discapacidad visual, primero es importante definir qué es la agudeza visual. Hay diferentes definiciones, pero aquí ponemos 4 puntos. El primero es la manera más sencilla, que es la precisión o claridad de la visión, es decir, que también ve la persona. Y esto se considera como una medida de resolución espacial del sistema visual. Es decir, esto es un juego de lentes que lo que nos va a producir, o lo que va a producir más bien, es que nosotros podamos tener una buena o mala visión. Algo muy importante es la manera como se mide. Hay diferentes maneras de cómo medirlo, diferentes cartillas. La más utilizada, y que de hecho es la que utiliza o recomienda la OMS, una de las que utiliza y recomienda la OMS es la cartilla de Snellen o sistema Snellen, que lo que hace es medir, ahorita vamos a ver un ejemplo, que la capacidad que nosotros tenemos para ver a cierta distancia, a una distancia determinada, que puede ser 3 metros, 6 metros, dependiendo de la escala que estemos manejando.
Y luego, también algo muy importante son todos estos términos en cuanto a agudeza visual. Hay algo que se llama agudeza visual mejor corregida, sin corrección, con corrección a distancia, con corrección para ver de cerca y la agudeza visual en presentación. Esto es muy importante porque la agudeza visual, perdón, la agudeza visual mejor corregida es, por ejemplo, aquellas personas que tenemos algún error refractivo, llámese miopía, hipermetropía o astigmatismo, y que lo podemos corregir con lentes. Es decir, aquellas personas que tenemos o que tienen algún error refractivo que se puede corregir con lentes, va a pasar de ser una persona con una discapacidad visual o con una disminución de agudeza visual que puede ser de leve, moderada a severa, a no tener esta discapacidad. Entonces, esto es algo muy importante porque es una de las causas de disminución de la agudeza visual que se puede corregir. En algunos casos, en el caso de los niños muy pequeños, en algunos casos se puede revertir, pero en la mayoría de la gente lo que se hace es una corrección. Ahora, la agudeza visual en presentación es un término muy importante porque es la agudeza visual que alcanza el sujeto en su vida diaria, es decir, para llevar a cabo sus actividades de manera normal, por llamarlo de alguna manera, así que por decirlo de cierta forma. Y esto lo que quiere decir es que cuando la persona acude al médico o al servicio de salud para que le hagan una medición de su agudeza visual, la agudeza visual se le va a tomar como la persona llegue. Si usa lentes, con lentes; si usa lentes y no los lleva, va a ser sin lentes, porque lo más seguro es que si alguien usa lentes y no los lleva cuando va al médico, lo más seguro es que no los use. Entonces es una definición que ha propuesto la OMS y se denomina agudeza visual en presentación. Bueno, también es importante mencionar la clasificación, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, la revisión del 2006 marca estas 4 categorías para definir ceguera, discapacidad visual severa, discapacidad visual moderada y un término que se llama baja visión, que va a agrupar a estas 3 últimas. Algo que es muy importante, además de esta clasificación, es que lo que nosotros desde el punto de vista de salud pública también hacemos mucho énfasis, de salud pública y epidemiología, es que se identifiquen aquellas causas de discapacidad visual y ceguera que son prevenibles o que son curables. Por ejemplo, el error refractivo que comentaba hace rato, que se corrige con lentes, unos lentes que sean prescritos de manera adecuada, con una graduación adecuada. La otra es, por ejemplo, la catarata, que es clínicamente significativa, es decir, aquella catarata o la opacificación del cristalino, que es el lente del ojo, que con una cirugía de catarata la persona puede estar curada. Entonces sí es importante hacer la diferencia entre aquellas causas que son prevenibles y tratables y aquellas causas que, si bien se pueden identificar de manera temprana, lo que se quiere es retrasar o retardar su progreso. Por ejemplo, el glaucoma o la retinopatía diabética, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, esta clasificación de discapacidad visual también tiene un enfoque muy importante en términos de manejo de los pacientes. Es decir, una persona que de acuerdo a esta definición, tiene ceguera, es una persona que habrá que considerar si es candidata a que pueda ser intervenida con una rehabilitación visual, o qué tipo de ayuda se le puede dar para que sea lo más independiente posible. Entonces, la importancia también de la discapacidad visual, sobre todo la severa y la ceguera, es que muchas veces las personas dependen de alguien, dependen de algún familiar, dependen de alguna amistad o alguien que pueda auxiliarlos para hacer sus actividades de manera cotidiana sin hacerse algún daño. Bueno, esto nada más es para aquellos que no estén muy familiarizados con la cartilla de Snellen. Hay muchas cartillas, de hecho esta cartilla es para personas letradas, pero también hay cartillas, la de la derecha, y también hay cartillas para personas que no saben leer, que es la E rotatoria, pero también hay para niños, hay diferentes según el tipo de población que nosotros vayamos a estudiar. Este es nada más un ejemplo, pero aquí, por ejemplo, aquí dice Snellen, la 20/20 es lo que se denomina la agudeza visual normal. Es decir, el porcentaje visual es del 100%. Eso es lo que las personas con y sin lentes deberíamos de ver para decir que tenemos una visión normal. A partir del punto de corte que dice 20/60, esto es en pies, la distancia. Entonces, cuando una persona tiene una agudeza visual que está entre 20/60 y 20/200, quiere decir que tiene una agudeza visual moderada.
y cuando está entre 20-200 y 20-400, tiene una agudeza visual severa. Y cuando no ve el 400, es decir, la letra E que tenemos al principio no la ve, no ve nada o solo percibe luz y, por ejemplo, se le hace la exploración con una lámpara o ve movimientos de manos, puede ser es una persona que está catalogada como con ceguera. Entonces, nada más como referencia, el punto 8 que está ahí enmarcado es donde nosotros consideraríamos la agudeza visual 20-20, que es la agudeza visual de 100%. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿a qué se le llama ceguera prevenible? Ya lo había comentado un poquito, brevemente hace rato, y esta es una condición que puede ser razonablemente prevenida o curada dentro de los límites de recursos que probablemente se encuentren disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esta es una iniciativa que ha tomado la OMS desde hace aproximadamente 15, 20 años, y lo que se trató en aquel entonces es de identificar aquellas causas de ceguera que eran potencialmente prevenibles. Entre ellas, la primera era catarata, que en este caso más que prevenible es curable. Pero también hay otras condiciones, como por ejemplo enfermedades infecciosas como el tracoma, que son una causa de ceguera. En algunos países, por ejemplo, bueno, en México ya está casi oficialmente erradicada el tracoma, la oncocercosis sí, pero el tracoma está también en vías de ser declarado por la Organización Panamericana de la Salud como erradicada en México, pero países como la India, por ejemplo, es la principal causa de ceguera en población joven. ¿Y esto cómo se puede evitar? Pues con un simple lavado de manos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante aquí ver cuáles son aquellas causas que son potencialmente prevenibles, donde a lo mejor con una intervención relativamente barata o a bajo costo, el impacto puede ser muy alto para la población. Y también algo muy importante es que en varias estimaciones que ha hecho la OMS y algunos otros grupos donde se han evaluado diferentes países, se ha encontrado que alrededor del 75% de los casos de ceguera en el mundo son prevenibles. Y ahorita vamos a ver la frecuencia, en orden de frecuencia, cómo iría. Bueno, aquí tenemos algunos datos sobre discapacidad visual y ceguera en el mundo y estimaciones hechas en el 2010 y que fueron publicadas en el 2012. Se estimó que alrededor de 285 millones de personas en todo el mundo tenían discapacidad visual y de estos 39 millones estaban declarados legalmente como ciegos. Es decir, es una proporción muy importante de personas con ceguera, porque esto implica, como ya lo había comentado, dependencia de muchos de ellos, tanto económica como física, o para realizar su vida lo más normal posible. Y luego de estas mismas estimaciones, de acuerdo al Plan de Acción Mundial del 2006 al 2011 de la Organización Mundial de la Salud, aquí se hicieron algunas estimaciones y se vio que las principales causas de ceguera en el mundo, en primer lugar estaba la catarata, que como ya comentamos es curable, cuando es clínicamente significativa es cuando está indicada la cirugía, y el error refractivo no corregido, es decir, todas aquellas personas, ya sean niños o adultos, que requieren de lentes para corregir este error refractivo, pero que su prescripción es incorrecta. Esto es un problema muy importante porque en otros estudios que se han hecho, tanto en algunos pocos que se han hecho en México y algunos que se han hecho en otros países, se ha visto que hasta el 40%, entre el 40 y 50% de los lentes que se prescriben a los escolares, la prescripción es incorrecta, es decir, la graduación es incorrecta, por lo tanto, no se corrige el error refractivo. Y eso tiene otras implicaciones, como en cuanto a aprovechamiento, por ejemplo, escolar, o algunas otras afectaciones en algunas otras esferas de estos niños en su desarrollo durante su etapa escolar. Y luego, en estas estimaciones, como comentaba, el primer lugar es catarata con el 41%, es decir, el 41% de las personas con ceguera, el 41% era debido a catarata, es decir, algo que se puede corregir con cirugía. Después tenemos que el 19% era debido a error refractivo, lo que estaba comentando, y en tercer lugar tenemos con el 16% a la retinopatía diabética. Ahora, ¿cuál es la importancia de la retinopatía o cuál es la diferencia con respecto a las otras dos condiciones? La diferencia es que la catarata y el error refractivo pueden ser curables
bueno, sí, curables o se pueden corregir, mientras que la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera no reversible. Es decir, es una condición que ya en otro contexto tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas con diabetes, más allá de lo que es tener nada más una disminución de agudeza visual, porque no se puede revertir esta condición. Bueno, dentro de estas mismas estimaciones del 2010, como les comentaba, bueno, aquí tenemos que en términos porcentuales, por ejemplo, para discapacidad visual, que incluye tanto la discapacidad visual moderada como severa, de los 285 millones, comentaba que el 42% son debidos a error refractivo, el 33% a catarata, pero hay un alto porcentaje, que es el 18% de causas no determinadas. Es decir, aquí hay mucho trabajo que hacer porque es un porcentaje muy alto, pero no sabemos cuáles son las causas. Y después tenemos, en cuanto a ceguera, de los 39 millones están distribuidos de la siguiente manera. La principal, como lo comentaba, es catarata, después seguiría las causas indeterminadas y después tendríamos al glaucoma. Ahora, esta condición de glaucoma es una causa también de discapacidad visual y ceguera no reversible, que está asociada, o uno de los principales factores de riesgo es el antecedente familiar de glaucoma. Y hay varios estudios que han reportado que el riesgo de tener glaucoma cuando tenemos un familiar de primera línea o de primer grado con glaucoma puede estar entre 5 y 9 el riesgo de desarrollar o de presentar glaucoma. Es decir, es una condición altamente frecuente en aquellos que tienen el antecedente familiar. Bueno, y luego de estas estimaciones también hechas en el 2010, pero ahora por diferentes regiones en el mundo, tenemos aquí señalado, por ejemplo, el total, que ya habíamos visto, en total con visión baja, en millones son 246 millones, con discapacidad visual son 285 millones y con ceguera 39.3 millones. Cuando nosotros nos enfocamos específicamente a lo que es la región de las Américas, es decir, ahí estamos incluyendo tanto a Canadá como a Estados Unidos, es importante tener en mente esto, pero aquí tenemos que el total de personas para el 2010 estimados con ceguera fue de 3.2 millones y con discapacidad visual 26.6 millones. Sin embargo, aquí hay que considerar que puede haber una alta heterogeneidad en cuanto a la frecuencia tanto de ceguera como de discapacidad visual por país. Y ahorita lo vamos a ver un poco adelante con algunos datos de algunos países de América Latina. Después tenemos que, por ejemplo, en el caso de países como la India y China, si bien aquí tenemos por ejemplo, en el caso de ceguera tenemos unos porcentajes mucho más altos que en el caso de América, tenemos 20.5 para la India y 20.9 para China. Es importante señalar que en el caso particular de China, una de las condiciones altamente frecuentes es la miopía severa en esta población, mientras que en la India es, como ya lo había comentado previamente, es altamente frecuente la ceguera debida o relacionada a tracoma. Bueno, después en cuanto al error refractivo, creo que esto es algo muy importante porque existen en México algunas iniciativas en cuanto a la evaluación de error refractivo en escolares o en niños de 15 años, de 6 a 15 años. Y aquí la idea es que la dotación de lentes. Una de estas iniciativas es el programa Ver Bien para Aprender Mejor, que es un programa que tiene 15 años y que es una fundación de asistencia privada que recibe fondos de diferentes fuentes, tanto públicas como privadas, pero aquí la idea es identificar a los niños que están en la primaria, identificar quiénes tienen, primero medir la agudeza visual, identificar quiénes tienen un error refractivo, el grado del error refractivo y darles lentes, ¿sí? Pero algo muy importante es que el siguiente paso con este programa es hacer el seguimiento de esos niños. Hasta la fecha, o por lo menos en el año 2014, ellos evaluaron en total a 3 millones de niños y dieron lentes a 400,000 aproximadamente. Sin embargo, aquí hay que ver que muchos de estos niños a los que se les dieron lentes ya usaban lentes, pero sus lentes no les servían. Entonces volvemos a lo mismo. Es un problema o el error refractivo no corregido que
valdría la pena aquí hacer mención que se requieren de intervenciones, evaluar esas intervenciones para no hacer un gasto excesivo y más bien derivar este dinero a intervenciones que sean más eficientes. Bueno, por ejemplo aquí, en esta gráfica que tenemos sobre discapacidad visual en el mundo por error refractivo no corregido, aquí como ustedes pueden ver en los diferentes años, lo que vemos es cómo hay un incremento. Este es el número de personas. Aquí lo que vemos es cómo hay un incremento más o menos sostenido, es decir, que no se está haciendo de manera adecuada la corrección de este problema, que en términos generales se podría corregir con lentes. Ya habrá casos donde se pueda corregir adicionalmente con cirugía, pero la mayoría de los casos se pueden corregir nada más con la prescripción de lentes con una graduación adecuada. Ahora, estos datos sobre ceguera en la infancia, también es muy importante saber que estas son estimaciones que se han hecho en diferentes momentos en los últimos 10 años y las últimas estimaciones que fueron del año 2010 también. Aquí se estimó que aproximadamente 1.4 millones de niños tenían ceguera y las causas principales en este grupo es la catarata congénita, la retinopatía del prematuro y la deficiencia de vitamina D. Pero aquí es muy importante hacer mención que cada una de estas, en particular lo que es la deficiencia de vitamina D, pues va a depender también del contexto. Esto se da más frecuentemente en países menos desarrollados. En cambio, la retinopatía del prematuro no es que no se dé en otros lugares, pero aquí un problema es que muchos de los países no tienen implementado un sistema para la detección, monitoreo y tratamiento oportuno de los recién nacidos que tienen o que están en riesgo de tener retinopatía del prematuro. Y bueno, y aquí esas mismas estimaciones, lo que se menciona es que la mitad de estos casos de ceguera infantil pueden ser evitables o susceptibles de ser tratados. Pero aquí lo más importante es primero identificarlos, que es de hecho en lo que se está trabajando en particular, en hacer un programa que sea eficiente y que sea inclusivo de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que es para la atención y detección de pacientes o de niños que tengan retinopatía del prematuro. Bueno, después tenemos aquí algunos datos ya específicamente de América Latina. Ha habido una iniciativa también de parte de la OMS y de la IAPB, donde han hecho estimaciones de diferentes, utilizando información de diferentes estudios, muchos de ellos de base poblacional, y que utilizan una metodología que se llama RAP, que es la determinación rápida de discapacidad visual prevenible. Entonces, este programa lo que hace, o esta metodología lo que utiliza es estudios de base poblacional con un muestreo muy específico para hacer comparables las estimaciones entre los diferentes países. Derivado de ello está esta publicación, donde se compararon 7 países y se vio cuáles eran las diferencias tanto en la prevalencia de discapacidad visual y ceguera, y se observó que hay como lo comentaba, un rango muy amplio en cuanto a la prevalencia de estas dos condiciones. El primer dato es que la discapacidad visual en América Latina varía o puede variar desde 5.9 en Buenos Aires hasta 12.9 en Guatemala. Es importante señalar que aquí no está incluido México. La segunda es que la prevalencia de ceguera bilateral varía del 1.3 en Argentina a 4% en Perú. Esto es muy importante porque la ceguera bilateral, pues obviamente habla de que la población o la persona afectada pues no ve con ningún ojo, pero hay algunas otras estimaciones que también se hacen con la visión o la agudeza visual con el mejor ojo, que para términos de salud pública es lo que más se utiliza, porque se ha visto que una persona, hay varios estudios donde se ha visto que una persona, si tiene bien un ojo, el otro ojo va a compensar, o aunque no vea con el otro ojo, de cualquier manera se puede conducir, pero eso es en términos de salud pública. Lo ideal es que todos vieran bien con ambos ojos, pero esa es la manera como se aborda. Y finalmente es que el porcentaje de ceguera prevenible es muy alto en todas las regiones del continente y puede variar desde el 47% en Brasil hasta un 94% en Guatemala. Entonces se pueden dar cuenta, esto es una variación muy importante. Esto nada más era para ejemplificar o para mostrar los 7 países que fueron incluidos en estas estimaciones del 2011 al 2013,
Y aquí nada más es para que nosotros viéramos cómo hay una diferencia, no nada más en la prevalencia de discapacidad visual y ceguera total, sino también en algunos países hay una diferencia por sexo. Entonces ahí habría que ver qué determinantes sociales, por ejemplo, podrían estar relacionados con estas diferencias que en algunos casos son estadísticamente significativas. Ahora, otra cuestión muy importante es que todos estos países que están mencionados en esta publicación son países que han trabajado en colaboración con la OMS para hacer estas encuestas que son de base poblacional con la idea de implementar, porque es uno de los objetivos de esta metodología, es implementar, primero determinar cuáles son las necesidades de las instalaciones para dar atención oftalmológica y después hacer la evaluación para ver el impacto que estas intervenciones tienen. Porque lo que se sugiere es que para las intervenciones en discapacidad visual y ceguera, las evaluaciones se hagan cada 5 años, que es cuando uno esperaría que haya un cambio importante. Y luego, si nos vamos a esta diapositiva, en esta tabla, pues nada más lo que quiero que por favor observen es cuál es el porcentaje de error refractivo no corregido, que por ejemplo para el caso de Argentina tenemos que es 8%, ¿sí, verdad? Y para Honduras es del 3.9%. Es decir, si bien estos porcentajes son relativamente bajos, también habría que ver si no hay una subestimación de esta condición. Ahora, algo que quiero hacer mención con respecto a los errores refractivos es que también, eso ya está documentado, que hay una relación positiva en cuanto al nivel de escolaridad y la presencia de algunos tipos de errores refractivos, en particular la miopía. Por eso es que lo que se ha encontrado, por ejemplo, es en poblaciones asiáticas, en particular los chinos o con japoneses, que tienen alta prevalencia de miopía, pero su grado de escolaridad también es muy alto, ¿sí? En comparación con otras poblaciones. Lo que nosotros hemos encontrado aquí en algunos estudios pequeños que se han hecho en México es que las personas que tienen menor escolaridad, por ejemplo, las personas que viven en zona rural o que son de origen indígena, tienen menos errores refractivos. Más bien su discapacidad visual y ceguera es por otras causas, pero menos impacto tienen los errores refractivos. Entonces yo creo que aquí también habría que ver si no hay una cuestión de inequidad, ¿sí? Porque esto nos está indicando una diferencia en las poblaciones según su acceso a servicios, su acceso a educación, ¿sí? Gracias. Bueno, y en cuanto a México, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en México tenemos algunos datos. Muchos de los datos que tenemos desde hace más de 10 o 15 años son derivados de, por ejemplo, de los censos y algunos datos de algunas encuestas de base poblacional y algunas otras que no son de base poblacional que se han hecho a lo largo de este tiempo. Sin embargo, una de las deficiencias que sí vale la pena comentar de este tipo de datos es que las mediciones o la medición de discapacidad visual y ceguera es por autorreporte. Si bien existen ya algunas preguntas que han sido validadas en otros contextos y algunas de ellas se han aplicado en nuestro contexto, no necesariamente representan una prevalencia de discapacidad visual y ceguera que sean totalmente confiables, sobre todo en aquellos casos que es moderada la discapacidad visual, porque a lo mejor la persona no lo percibe, ¿sí? Y también depende obviamente de la edad de la persona. Pero volviendo a estos datos de los censos del 2000 y 2010, nada más es para que observemos cómo ha habido más bien prácticamente se ha mantenido similar la frecuencia de discapacidad visual, haciendo la comparación entre hombres y mujeres. Aquí vale la pena mencionar que en estas estimaciones nosotros no podemos hacer la diferenciación en cuanto a el grado de discapacidad visual. Es una de las limitantes que nosotros tenemos con estos datos, sin embargo, pues nos da una orientación. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que en el caso de los datos del censo del 2000, las personas de 50 a 59 años, la prevalencia era prácticamente la misma, la prevalencia de discapacidad visual por autorreporte en hombres y mujeres, alrededor del 10%. Y para el censo del 2010 son muy parecidas las prevalencias, alrededor del 11%, 12%. Pero ya más adelante, cuando vemos el caso de las personas de 70 años de edad y más, vemos que estas prevalencias están para hombres alrededor de 22% y para mujeres de 25%.
y hay una ligera disminución en el caso del censo del 2010. Sin embargo, aquí sí hay que tomar en cuenta que hubo alguna diferencia en cuanto a la manera de cómo se indagó, cómo se preguntó si la persona tenía discapacidad visual o no. Porque en el censo del 2010 se pregunta si la persona usa lentes o no, y en el censo del 2000 no se preguntaba esto. Pero también tenemos algunos datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento, los datos del 2001 y 2012, que son los datos que son en cuanto a discapacidad visual, que son comparables, porque la medición intermedia, que me parece que es del 2010, tiene otras preguntas, pero aquí nada más es para determinar, también igual por autorreporte, la prevalencia de discapacidad visual con la siguiente pregunta, que era ¿cómo es su visión? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una manera muy general de preguntar si la persona tiene o no una afectación en su agudeza visual. Entonces, con esta pregunta, en el 2001, el 50% de las personas contestó que su agudeza visual era buena, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de personas de 50 años de edad y más, y alrededor del 12% mencionaron que era mala. Para el año 2012, en la encuesta del 2012, lo que se tiene es que hubo un incremento muy importante en cuanto a la agudeza visual que la gente refirió como regular, y esta es de 40%. Y prácticamente para mala casi desaparece el porcentaje. Sin embargo, aquí hay que ver con mucho cuidado estos datos, porque nosotros no sabemos cuáles son las causas. Por el grupo de edad que nosotros estamos aquí observando, la primera pregunta es, o más bien la primera sugerencia sería que probablemente la principal causa va a ser catarata. Y el error refractivo en esta población tiene menos impacto. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los porcentajes de aquellas personas que reportaban una agudeza visual regular, habría que explorar si tienen catarata y si esta catarata es clínicamente significativa, es decir, si es operable. Y probablemente ese porcentaje se reduciría probablemente a la mitad, al 50%. Entonces, sí es importante ver de manera no nada más general estos porcentajes, porque lo que nosotros queremos indagar es cuáles son las causas. Pero como les comentaba, con estas dos, tanto con los datos del censo como con estas encuestas, nosotros no tenemos la posibilidad de saber cuál es la causa, porque no se hace una valoración oftalmológica o médica, clínica, para determinar cuál es la causa. Y después tenemos aquí otros datos ya un poco más concretos, que serían los de la Encuesta Nacional de Salud, la ENSANUD 2012, que también se preguntó acerca de la discapacidad visual, categorizada en estas tres rubros, que sería buena, muy buena, regular y mala o ceguera. Y eso también fue por autorreporte, y si ustedes observan, por ejemplo, vemos que en el caso de las personas de 50 a 59 años, y todas estas personas tienen diabetes, con diagnóstico médico previo de diabetes, aquí no tenemos, o no aparece por lo menos en estos datos, personas que tengan o que hayan referido tener o presentar ceguera. Pero ya a partir de los 60 años vemos cómo esta barra que representa a la agudeza visual mala o ceguera, que es como se clasificó en la encuesta, tenemos que de los 60 a 69 años el porcentaje es aproximadamente del 9%, después sube al 10%, y en el grupo de 80 años de edad y más alcanza hasta un 20%. Entonces sí es importante aquí hacer mención que los cambios en la frecuencia o en la magnitud de discapacidad visual y ceguera va a ir cambiando conforme avanza la edad, porque además las causas para cada grupo de edad van a ser diferentes. Entonces sí es aquí muy importante poder determinar cuáles son las implicaciones que estos porcentajes o estos cambios pueden generar en esta población. En esta misma encuesta también se preguntó, se hicieron estas preguntas, si la persona tenía disminución de su visión, si algún médico le había dicho si tenía daño en la retina o si había perdido la visión. Y aquí es muy importante ver que en cuanto a discapacidad visual, fue el 49.2% de las personas refirieron tener discapacidad visual, mientras que 48.9% refirieron tener ceguera.
Ahora, ¿cuál sería la principal causa en esta población, en este grupo de personas con diabetes? La primera causa que nosotros pensaríamos sería retinopatía diabética, que como ya lo había comentado, si bien es una causa que se puede detectar de manera temprana, es una causa irreversible de ceguera. ¿Sí? Entonces aquí lo que se pretende es controlar la enfermedad, evitar que progrese hasta donde sea posible, y esto va a estar muy relacionado con el control metabólico del paciente. Bueno, eso es en cuanto a lo que tenemos como de estudios por autorreporte, donde la discapacidad visual y ceguera ha sido referida por autorreporte, pero también tenemos algunos estudios, ya empezaron a surgir algunos de base poblacional, pero ya donde se están haciendo mediciones clínicas o mediciones oftalmológicas. De estos 4 estudios, bueno, el primero es el de Montemorelos en Nuevo León en el 2005, otro estudio que se publicó en el 2012 y que se llevó a cabo en el 2010, que fue en La Frialesca, en Chiapas, otro estudio de base poblacional en el estado de Tlaxcala y otro último que se hizo en Comitán, Chiapas, en el 2013. Entonces, aquí la similitud que tienen todos estos estudios es que todos utilizaron la metodología RAP, la que les decía que es la evaluación rápida de ceguera prevenible, entonces de alguna manera son comparables. Sin embargo, vale la pena mencionar que en el caso del estudio de Comitán, ahí la población es más joven, es población de 20 años de edad en adelante, mientras que de los otros 3 estudios es población de 50 años de edad y más. Bueno, en cuanto al estudio de Montemorelos, que fue el primero que se publicó, bueno, de hecho no está publicado como artículo independiente, sino está como referido con otra serie de estudios, pero aquí tenemos que la prevalencia de discapacidad visual en este estudio fue de 9.9 para hombres y 8.7 para mujeres, mientras que para ceguera fue de 2% para hombres y 1.1% para mujeres. Y la discapacidad visual total, incluyendo hombres y mujeres, fue de 7.8, mientras que la de ceguera fue de 1.5. Esto es muy importante, aquí es muy importante mencionar que de acuerdo a las estimaciones y a la clasificación que la OMS ha hecho para los diferentes países, según su grado de desarrollo principalmente, a nosotros nos correspondería máximo una prevalencia de ceguera del 3%, máximo, por las condiciones de nuestro país, que es similar más bien por las condiciones que nosotros tenemos y que son comparables a otros países con el mismo nivel de desarrollo. Entonces, si se dan cuenta, en esta población en particular, la prevalencia de ceguera fue baja, pero vale la pena mencionar que esta población no era población abierta, esta era población trabajadora, es decir, de una fábrica, que es donde se hizo todo el estudio, entonces probablemente por eso es que se tenga esa prevalencia más baja de lo esperado. Y luego tenemos el estudio de La Frialesca en Chiapas, y aquí sí es en población abierta, como decía, incluyó personas de 50 años de edad y más, pero adicionalmente se hizo una modificación para evaluar de manera más específica lo que es retinopatía diabética. Entonces, primero tenemos que la prevalencia de discapacidad visual en esta población fue de 7.3, la discapacidad visual moderada, la discapacidad visual severa fue de 1%, y la de ceguera fue un poco más alta que la del estudio anterior, es decir, 2.3%. Después tenemos, como era de esperarse, en el caso de la ceguera, la condición, la prevalencia de ceguera pues fue mucho más alta en aquellas personas de 80 años de edad y más, que fue de 8.9%. Y lo que aquí se identificó, que además de que algunos de ellos tenían retinopatía, un alto porcentaje tenía catarata. Después de este mismo estudio, se buscó cuál era la causa para cada una de estas 3 niveles de discapacidad visual, y se vio que en el caso de discapacidad visual moderada, el 40% era atribuible a catarata, para discapacidad visual severa el 68% y para ceguera el 63%. Es decir, son unos porcentajes muy elevados de una condición que puede ser reversible, es decir, que es tratable con la mayoría de ellos con cirugía. También en este estudio lo que se evaluó fue la tasa de cobertura de la cirugía de catarata, y fue realmente un porcentaje no muy alto, fue de casi 70%, que es un poquito más alto que lo que se ha reportado en otros lugares, pero sí es importante aquí ver que la tasa de cobertura de cirugía de catarata hay un 30% que por ahí no se está cubriendo,
y se han hecho diferentes estudios para evaluar, o se están haciendo estudios para evaluar cuáles son las causas de por qué no se alcanza una cobertura mayor. Y después tenemos también datos en este mismo estudio sobre satisfacción de la cirugía de catarata, y de acuerdo a una serie de preguntas que se hicieron y que también nosotros hicimos en Tlaxcala, es que el 60% de las personas refirieron haber estado satisfechas con su cirugía de catarata, es decir, el 40% por alguna razón no. Ahí habría que ver si estos pacientes dentro de este 40%, las personas podrían no estar satisfechas con la cirugía de catarata porque a lo mejor no ven bien todavía, pero habrá que ver si eso no es un problema de retina, ¿sí? Entonces, sí es importante aquí ver esta parte hasta dónde la cirugía de catarata puede resolver el problema si es una persona que adicionalmente tiene retinopatía diabética, que son dos condiciones que se pueden presentar con cierta frecuencia en personas con diabetes. Bueno, y después tenemos otro estudio que se hizo en el estado de Tlaxcala en el 2013, y aquí lo que sorprendentemente, este es un estudio que hicimos, es un estudio de base poblacional, representativo de 39 municipios del estado, y lo que nosotros encontramos fue prevalencias de discapacidad visual, ya sea moderada, severa o ceguera, mucho más altas que los estudios anteriores. Tenemos que la prevalencia de discapacidad visual moderada fue de 7.4, la de severa 2.5, pero la de ceguera fue muchísimo más alta que en las otras poblaciones, fue de 8.4%. También aquí observamos, como era de esperarse, que en el caso de ceguera tenemos un incremento considerable en la prevalencia de esta condición conforme aumenta la edad, y si comparamos, por ejemplo, a las personas, ahí hay un error, es de 60 a 69 y luego de 70 a 79 años, prácticamente estos valores se duplican cuando las personas tienen 80 años de edad y más, que alcanzan una prevalencia de 22.2%. Es decir, es una prevalencia muy elevada de ceguera en este grupo en particular, en este grupo de edad. En cuanto a la determinación de la causa, bueno, buscando cuál era la prevalencia de catarata, aquí eso fue por autorreporte, es importante mencionarlo. Aquí nosotros encontramos que la discapacidad visual moderada, el 12.6% fue atribuible a catarata, el 6% en discapacidad visual severa, el 6% fue atribuible a catarata, y el 30.5% en el caso de ceguera fue atribuible a catarata. Sin embargo, aquí es importante que, como esto es por autorreporte, realmente lo que se está identificando son aquellas causas o aquella discapacidad o ceguera, más bien aquella discapacidad visual que es que tiene mayor impacto en las personas. Pero en este estudio lo que sí encontramos fue una tasa de cobertura muy baja, es decir, del 45%, es decir, el 55% de los pacientes que requieren alguna cirugía de catarata, por alguna razón, no son operados. Y aquí lo que nosotros evaluamos fue si era por cuestiones económicas, cuestiones de creencias, acceso a los servicios, etcétera, y la principal causa fue por una razón, una causa económica. Y en cuanto a la satisfacción de la cirugía de catarata, aquí sí el porcentaje es del 73%, pero creo que aquí es importante la satisfacción, pero lo que hay que señalar más es la baja tasa de cobertura de la cirugía de catarata. Y finalmente de estos estudios tenemos los datos de Chiapas, de Comitán Chiapas, que aquí lo que se hizo fue un análisis identificando cuáles eran las prevalencias en diferentes ámbitos, por ejemplo, población rural urbana, población de origen indígena no indígena y población que tenía un grado de escolaridad menor de primaria o mayor o igual a primaria. Y como ustedes pueden ver, en los tres casos donde la población está más desfavorecida, es decir, aquellos que viven en zona rural, los que pertenecen a un grupo indígena o que son analfabetas, tienen prevalencia de discapacidad visual. En este caso fue moderada, más alta, prácticamente casi el doble en todos los casos, en comparación con aquellos que vivían en zona urbana, que no son indígenas y de origen indígena, y que además tenían una escolaridad mayor o igual a primaria. Bueno, vimos ya varios datos, pero sí es muy importante aquí mencionar que falta mucho en el caso de nuestro país, falta mucho por evaluar, por analizar, hacer estudios
de base poblacional o no, pero estudios epidemiológicos para determinar la prevalencia de discapacidad visual y sus diferentes niveles, así como ceguera en nuestra población en diferentes contextos, pero también para determinar las causas. O sea, hasta ahorita, como les comentaba, estudios que tengan un enfoque más poblacional, solo tenemos 4. No todos están todavía publicados, los 2 primeros sí, los 2 últimos no, pero sí es importante identificar las causas porque al final para hacer las intervenciones se requiere saber de qué número de personas estamos hablando y eso cuánto costaría, toda la inversión que se requeriría. Bueno, como todos sabemos, pues la calidad de vida y la discapacidad en general están muy relacionadas, es decir, la discapacidad en general tiene efectos negativos sobre la calidad de vida y la discapacidad visual no es la excepción. Entonces, aquí es muy importante primero determinar en qué contexto se encuentran las personas que tienen esta discapacidad, cuál es el grado de discapacidad visual que tienen, si es una discapacidad funcional, que es decir, que les impida hacer sus actividades cotidianas. Por ejemplo, una ama de casa, que solo se dedica a labores del hogar y a lo mejor tiene una discapacidad visual moderada, probablemente no requiere, si no, habitualmente no requiere leer, por ejemplo, letras pequeñas, pues probablemente ni siquiera se dé cuenta que tiene una discapacidad visual moderada. Pero si es una persona que de 65 años, que su hábito de la lectura es muy importante o que a lo mejor se dedica, es contador y requiere de la agudeza visual para de cerca, entonces ahí sí el deterioro de su calidad de vida se va a ver afectado. Entonces sí es muy importante poner en contexto cuál es la condición de las personas que son afectadas y cuál es el impacto específico que puede tener en su vida diaria o en su vida laboral. Entonces, dentro de los efectos negativos de la discapacidad visual en la calidad de vida, pues hay muchos. Aquí solamente listo algunos, por ejemplo, el riesgo de caídas y fractura de cadera, que esto sobre todo se da en personas de 65 años de edad y más, y que tienen algunas otras comorbilidades, etcétera. Por ejemplo, también otra sería el aislamiento social y baja expectativa de vida. También hay varios estudios donde se ha evaluado, por ejemplo, lo que es la depresión y ansiedad relacionada con la discapacidad visual, en particular en personas que tienen catarata, por ejemplo. Y se ha visto cómo después de la cirugía de catarata, en el momento, no sé, a las 2 o 3 semanas, cómo tienen un cambio muy importante en cuanto a la reducción de la depresión y los niveles de ansiedad, una vez que ven que, así que están conscientes de que pueden ver mejor. También la otra es, bueno, ya lo he comentado, hay un efecto negativo como es la ansiedad, la depresión y en algunos casos puede ser también el suicidio o ideas suicidas. También ahí puede haber deterioro cognitivo, demencia, incremento en el uso de servicios de salud, incremento en la mortalidad, entre otros. Bueno, algo que me gustaría mencionar es que en el caso particular, por ejemplo, de catarata y glaucoma, hay algunos estudios donde se ha visto que la pérdida de la visión por catarata explica la disminución de calidad de vida de la persona. Es decir, que aquí es muy evidente el impacto que tiene en la visión el ponerle un lente intraocular a la persona, ¿sí? Entonces aquí el efecto, el impacto positivo es muy rápido. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de personas con glaucoma o con retinopatía diabética, aquí se ha visto que estas dos condiciones, juntas o separadas, no explican completamente una disminución de la calidad de vida de la persona, en particular en el caso de las personas con retinopatía diabética, porque ellas per se, cuando no están bien controladas, pueden tener un deterioro en su calidad de vida, pero por su enfermedad de base. Y porque además la retinopatía diabética también tiene un periodo de latencia muy largo, donde la persona, bueno, la enfermedad no da síntomas, entonces la persona se da cuenta o acude al oftalmólogo o al médico y le detectan retinopatía cuando el proceso ya está muy avanzado, ¿sí? Y de hecho hay varios estudios donde se ha visto que las personas, cuando se les diagnostica diabetes, las personas adultas de 30 años de edad en adelante, 35 años en adelante, cuando se les diagnostica diabetes, hasta el 35% pueden llegar a tener algún grado de retinopatía. Puede ser leve, moderada o en fase avanzada. Es decir, es una condición que la persona no se da cuenta. Por eso de ahí la importancia que se tiene que hacer un seguimiento y una revisión periódica
de estas personas para detectar si hay cambios en la retina. En el caso del glaucoma, tampoco da síntomas hasta que la persona de repente pierde la visión, o más bien es una pérdida de visión muy significativa. Bueno, entonces con esto, pues lo que nosotros sabemos es que en algunos casos, una vez que se resuelve el problema, en aquellos casos que es curable la causa de la discapacidad visual o de la ceguera, pues obviamente el impacto en la calidad de vida de la persona va a ser muy evidente. Pero en muchos casos, como lo comentaba, esto no tiene un impacto muy importante porque la enfermedad no se cura o porque ya está en fases muy avanzadas y no es reversible la pérdida de la visión que la persona haya tenido. Ahora me gustaría comentar algo sobre el estudio de carga de enfermedad, carga global de enfermedad, porque aquí tiene un rubro muy importante donde se evalúa la discapacidad visual por algunas causas oftalmológicas, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que veríamos, bueno, como ustedes ya saben, el estudio de carga global de enfermedad incluye se calculan los años de vida saludables perdidos, que son los que se denominan AVISAS o DALIs por sus siglas en inglés, y lo que se está considerando son los años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida asociados a discapacidad. Es decir, con este incremento en la esperanza de vida de las personas, entre más tempranamente desarrollen discapacidad visual y ceguera, pues van a tener más años, van a vivir más años con discapacidad. Y esto va a tener un impacto en su calidad de vida, en su desempeño y obviamente en sus expectativas de vida, la expectativa de vida de estas personas. De acuerdo a este estudio de carga global de enfermedad, se hacen diferentes ponderaciones y, por ejemplo, la ponderación de la discapacidad visual leve es de 0.004, aquí vamos viendo cuáles son los valores, y tenemos que para la discapacidad visual severa y para ceguera prácticamente la ponderación es la misma. Nada más a manera de comparación, si nosotros lo comparáramos con otras condiciones de salud, por ejemplo, con la amputación, por ejemplo, de un brazo, ahí tenemos que la ponderación es de 0.130, mientras que para la discapacidad visual severa y para ceguera es mayor, lo mismo que para la enfermedad renal crónica fase 5. Entonces, esto es para hacer un comparativo y ver cuál es el impacto que en un momento dado estas dos condiciones, la discapacidad visual severa y la ceguera, pueden ocasionar en las personas. Bueno, del mismo estudio de carga global de enfermedad, publicado en el 2010, aquí tenemos las principales enfermedades oftalmológicas que ya habíamos revisado muy al principio, que están glaucoma, catarata, degeneración macular, errores refractivos y otras causas de pérdida de la visión y el total. Bueno, aquí lo que quiero que por favor observemos es el comparativo de 1990 al año 2000 y 2010 y el porcentaje de cambio en cuanto a años de vida ajustados por discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de catarata, tenemos que son, los AVISAS son de 4.225 para 1990, mientras que esto es en miles, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, miles. Así que no veo. Sí, en miles. Sí, en miles. Y tenemos que para el año 2010 es 4.730, es decir, el porcentaje de cambio fue de 12%. Es decir, el porcentaje de cambio fue muy bajo. Pero si nosotros lo vemos en el caso de glaucoma, teníamos que para 1990 era de 443, mientras que para el 2010 es prácticamente del doble, de 943, y esto representó un incremento, un porcentaje de cambio de 112.7%. Otra enfermedad que también tiene un incremento muy importante es la degeneración macular. Ninguna de las dos, ni glaucoma ni degeneración macular, son reversibles, mientras que los errores de refracción tuvieron un porcentaje de cambio del 55%. Entonces sí es importante aquí ver como el peso que cada una de estas condiciones tienen y adicional a ello ver cuáles son potencialmente reversibles. Y luego en la segunda parte de la tabla lo que tenemos son años de vida ajustados por discapacidad, pero ahora por 100,000 personas. Entonces ahí vamos viendo igual el porcentaje de cambio, el comparativo de 1990 al año 2010. Entonces, como podemos observar,
las que tienen mayor impacto de estas 4 enfermedades que están aquí señaladas son el glaucoma y la degeneración macular. Después, si nosotros lo viéramos, por ejemplo, junto con la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable en México, de acuerdo a las estimaciones también hechas en este estudio de carga global de enfermedad, aquí tenemos que, por ejemplo, si para 1990, en el caso de los hombres, para 1990 la esperanza de vida era de 68.3 años y la esperanza de vida saludable es de 59.7 años, los años de vida con enfermedad son 8.6 años. Es decir, que en este caso la persona estaría viviendo de ese total de 68.3 años, 8 años, poquito más de 8 años con la discapacidad. Pues es mucho tiempo, ¿no? Si uno lo ve en términos de lo que puede uno hacer en 8 años. Y obviamente también dependerá de las condiciones y del contexto en el que se encuentren las personas. Ahora, para el año 2010, si bien la esperanza de vida ha aumentado, la esperanza de vida saludable también ha aumentado, prácticamente los años de vida con enfermedad, es decir, en este caso con la discapacidad, prácticamente es el mismo, 8.9 años. Es decir, la diferencia entre el año de 1990 y el 2010, la diferencia en esperanza de vida en 10 años, la diferencia de los años de vida con enfermedad es de 0.3, es decir, no hay diferencia, ¿sí? Cuando lo vemos en el caso de las mujeres, pasa prácticamente lo mismo en cuanto a la diferencia cuando comparamos el 1990 con el 2010. Sin embargo, cuando solamente vemos los años de vida con enfermedad, para 1990 son casi 3 años más que en comparación con los hombres. Tenemos 11 años, mientras que para el 2010 tenemos 11.3 años. Es decir, ahí hay algo adicional. Sabemos que las mujeres tienen una esperanza de vida más elevada, sin embargo también lo que se persigue es que también se tenga una calidad de vida, es decir, menos años con discapacidad. Esto es en cuanto a, bueno, aquí quería hacer mención en cuanto a la diabetes en particular, porque como comentábamos, dentro de las complicaciones microvasculares, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en este tipo de personas y es una causa de ceguera no reversible. Entonces, nada más para ubicarnos, por ejemplo, los años de vida perdidos por muerte prematura por sexo, de 1990 al año 2000, nosotros teníamos que para 1990 la diabetes ocupaba el 10º lugar, mientras que para el año 2010 ocupaba en el orden, o sea, del orden de importancia, ocupa el 6º lugar, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, para 1990 ocupaba el 5º lugar y para el año 2010 ocupaba el 10º lugar. Es decir, que aquí nosotros estamos ante un problema muy importante en cuanto al número de casos, si las personas con diabetes no son controladas de manera adecuada, detectadas de manera temprana, que se controlen de manera adecuada, que se haga todo su cambio en el estilo de vida, factores de riesgo que pueden ser modificables, lo que vamos a tener es un incremento considerable en el número de personas con retinopatía diabética y adicionalmente un incremento en el número de personas con ceguera debido a retinopatía diabética. Y esto es, creo que es la misma. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora nosotros aquí, aquí lo que se está presentando, también de acuerdo al estudio de carga global de enfermedad, lo que tenemos es el total de avisas perdidos, por ejemplo, para catarata está en orden de importancia, catarata tenemos que es el más alto, con 155.003, para glaucoma 60.577 y retinopatía muy cerca, con 55.106. Entonces, y dentro de estos, cuando nosotros vemos el porcentaje de avisas por ceguera y luego sin ceguera, tenemos que obviamente prácticamente el 96%, casi el 100%, en el caso de catarata es con ceguera, en el caso de glaucoma es 92%, para retinopatía 47% y para degeneración macular 64%. Y todas estas enfermedades, excepto catarata, no son reversibles, solo son tratables o controlables, pero no son reversibles.
Entonces aquí tenemos mayor evidencia de por qué enfocarnos en estas enfermedades. Primero, determinar cuál es la frecuencia en nuestra población, porque no lo tenemos todavía bien estimado, y luego generar las intervenciones que sean necesarias y hacer las evaluaciones correspondientes. Bueno, esos datos son de un análisis que se hizo para ver ya específicamente con datos con fuentes secundarias en México, para hacer calcular estos avisas que serían representativos de todo el país. Y aquí tenemos que el total de avisas por ceguera es de 433.334, y para enfermedades oculares en general, o sea, otro tipo de enfermedades oculares que no necesariamente produzcan ceguera, son 296.741. Sin embargo, aquí lo que hay que considerar es ver de manera desglosada, tener la posibilidad de ver cuál es el impacto o la contribución, tanto para ceguera como primero de enfermedades oculares en general, y luego de estas, cuántas producen ceguera, cuántas producen una discapacidad visual severa, y además verlo también por diferentes regiones del país, que eso es lo que en un momento dado estaría pendiente. Bueno, con esos datos que se hicieron del estudio de carga global de enfermedad, nosotros hicimos un ejercicio considerando los datos del estudio de Tlaxcala, que como les decía es un estudio de base poblacional que se llevó a cabo entre julio y septiembre del 2013 en personas de 50 años de edad y más, residentes de 39 municipios del estado de Tlaxcala, y la muestra fue de 1,617 personas. Nada más a manera de recordatorio, en esta población lo que nosotros encontramos fue una prevalencia de discapacidad visual moderada de 7.4%, severa de 2.5% y de ceguera de 8.4%. Y la prevalencia de catarata por autorreporte fue de 41.9%. Nosotros sabemos por otros estudios que la ceguera se ha estimado que los avisas por ceguera se ha estimado en 0.60, es decir, que 60% de la reducción es decir, que esta causa, o sea, la ceguera, reduce hasta en un 60% la calidad de vida. Y esto equivaldría, por año, equivale a 7.2 meses por paciente. Entonces, en el estudio que nosotros llevamos a cabo, es decir, en el de Tlaxcala, nosotros teníamos 176 casos en 1,617 personas. Entonces, aquí lo que se estimó es que se perdieron 1,267.2 meses, es decir, 105.6 años de vida saludable, nada más por discapacidad visual severa y ceguera. Y por un año de ceguera, de 136 casos se perdieron 979.2 meses, es decir, 81.6 años de vida saludable. Esto es considerando que la ceguera, los avisas generados por ceguera es de 0.60. Y luego, en cuanto a años de vida saludable ganados, ajustados por calidad, aquí lo que nosotros tendríamos que si los pacientes son tratados, también considerando los mismos datos del estudio de carga global de enfermedad, nosotros tendríamos que el promedio de años ganados con calidad por paciente sería de 4.6 años en el estudio de Tlaxcala, ¿sí? Si estos pacientes fueran tratados, es decir, los que requieren cirugía de catarata o la causa que haya sido la que haya ocasionado la discapacidad visual de ceguera, discapacidad visual severa o ceguera. Y del total de años ganados con calidad, de los 176 pacientes que nosotros tenemos en este estudio con discapacidad visual severa o con ceguera, serían 809.6 años, ¿sí? Y de los años ganados con calidad, de los 136 que solamente tenían o que estaban catalogados como con ceguera, serían 625.6 años. Bueno, y luego esto, si nosotros lo pasamos por grupos de edad, que es lo que nosotros tenemos ahí, el promedio de años, por ejemplo, con discapacidad visual severa y con ceguera, tenemos que, por ejemplo, en el caso de las personas de 60 a 69 años, el primer círculo amarillo, tendríamos que es de 14.7 para discapacidad visual
severa, mientras que para ceguera sería 14.2, y esto va a ir aumentando conforme aumenta la edad de las personas. Por ejemplo, de 70 a 79 años vemos que es prácticamente el doble en ambos casos, tanto para discapacidad visual severa como para ceguera. Y finalmente, en el caso de las personas con de 50 a 59 años, pues obviamente la contribución en cuanto al el promedio de años pues sería menor. Bueno, aquí los avisos en personas de 50 años de edad y más, en este mismo estudio de Tlaxcala, asumiendo un promedio de 8 años y un tiempo máximo con discapacidad, que es lo que nosotros habíamos encontrado, o lo que se lo habíamos mostrado previamente. Aquí nosotros tendríamos que, en el grupo de 60 a 69 años, para discapacidad visual severa sería de 52.8 a 97.1 años de avisas, mientras que para ceguera sería prácticamente el primer valor, que es 211, es prácticamente 4 veces más que lo que teníamos para discapacidad visual severa, y el rango o el límite superior sería de 2.999. Y ahí se muestra lo mismo para el grupo de 70 a 79 años y para aquellos que tienen 70 años de edad y más. Es decir, entre más joven sea la población, pues mayor número de años nosotros podríamos ganar si estas enfermedades fueran tratadas, o la causa de la discapacidad visual severa y ceguera fueran tratadas de manera adecuada. Y esto creo que es lo mismo. Y luego tenemos la última parte, que es con respecto a los costos de la discapacidad visual. Aquí hay diferentes grupos que han hecho costos en el ámbito, o sea, en diferentes países en el ámbito internacional, y algunos más a nivel local, y se sabe que la discapacidad visual, sobre todo de aquellas causas que son prevenibles o tratables, pueden ser muy costo efectivas. Por ejemplo, lo que es la cirugía de catarata se considera una de las intervenciones más costo efectivas, porque las personas de ver muy mal o no ver vuelven a tener una visión adecuada. A diferencia de otras enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la retinopatía del prematuro, sabemos que esta es una causa muy importante de ceguera en este grupo de edad. Sin embargo, aquí la complejidad para hacer el diagnóstico, la complejidad para el tratamiento y lo costoso del tratamiento lo hace una intervención difícil. No quiere decir que no sea importante, pero es una intervención mucho más difícil que el implementar un programa, por ejemplo, de cirugía de catarata. Aquí hay un estudio que se hizo en el año 2010, que es un estudio que considera diferentes regiones en el mundo, que de hecho aquí no está puesta donde está considerado México, pero está la región de las Américas, Europa, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica, pero este estudio que se llevó a cabo en el 2010, lo que dice, bueno, de acuerdo a las subregiones que tiene la OMS, es que particularmente se tuvo un costo o un costo directo elevado en el caso de una de las regiones de las Américas, que es la parte del norte de América, en Europa, y ahí nos mencionan cuál es el costo estimado, que fue de 513,000 millones de dólares para el caso de América del Norte, 356,000 millones de dólares en el caso de Europa, que es la parte que incluye Francia, Alemania y Holanda, y el costo promedio estimado por persona fue 2 veces mayor en la subregión, por ejemplo, de América del Norte, que en cualquier otra subregión. Esto lo vamos a ver mejor yo esperaba que se viera en esta gráfica, pero lo que nosotros tenemos ahí señalado en ese marco rojo, tenemos dos subregiones de América. La que termina en B es la que incluye prácticamente todos los países de América Latina y algunas regiones del Caribe, algunos países del Caribe. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la estimación que se hizo del costo en miles de millones de dólares para los costos directos para la atención de discapacidad visual en las diferentes regiones. Y tenemos entonces lo que señalaba en la diapositiva anterior, es que lo que está señalado en verde y el morado oscuro
son las regiones que representan los mayores costos directos para atención de discapacidad visual, también junto con el color morado que está más clarito, ¿sí? Pero en particular señalo ahí con el corchete rojo, espero que se vea, que incluye a la región donde está considerado México. Bueno, también aquí es muy importante que adicional a los costos directos, también se hicieron estimaciones del costo total por discapacidad visual para los sistemas de salud en el mundo, y aquí lo que se estimó es que considerando el año 2010, un costo de 2.3 billones de dólares, se considera que para el 2020 el costo va a aumentar a 2.7 billones de dólares. Es decir, prácticamente es el mismo costo. Sin embargo, algo que hay que considerar aquí es que muchos de los, por ejemplo, en el caso de países como África, países como la India, ahí lo que tenemos es que muchos de sus costos están derivados más a atención de enfermedades como tracoma o enfermedades como catarata. Sin embargo, por ejemplo, países como Estados Unidos o algunos países europeos, lo que invierten más es en cirugía algunos en cirugía de catarata, pero otros en, por ejemplo, degeneración macular, que es más frecuente en aquellas poblaciones. Entonces sí es importante aquí ver estos costos, si son derivados para enfermedades que sean reversibles o que sean curables, o si son para tratar enfermedades o para retrasar la progresión de algunas de estas enfermedades que eventualmente pueden conducir a la ceguera. Bueno, después tenemos también lo que son los costos indirectos, que también aquí ha habido mucho trabajo en diferentes partes en el mundo, y es porque al final la discapacidad visual puede llegar a ser ahora sí que tan incapacitante que las personas pueden dejar de trabajar. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga catarata, que sea imposible que pueda desarrollar sus actividades, por ejemplo, en una oficina, o si es si conduce algún transporte público, etcétera. Entonces, se han hecho diferentes estimaciones, primero para ver ausentismo laboral y luego por mortalidad prematura. Entonces, de las mismas regiones que tiene la OMS, de las 7 subregiones que considera la OMS, y que incluye tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo, aquí se estimó que las pérdidas por ausentismo laboral aumentarán de 167 mil millones de dólares en 2010 a 176 mil millones de dólares en el 2020, donde las cifras más altas van a ser para aquellas regiones de América del Norte y para Europa, la parte esta que comentaba, donde está Francia, Alemania y Holanda. Después tenemos que, en cuanto a las pérdidas por muerte prematura, también se dice que van a aumentar de 1.112 millones de dólares en el 2010 a 1.144 millones de dólares en el 2020, y lo mismo, estas cifras van a ser más altas para las regiones más desarrolladas de acuerdo a esta clasificación. Luego, en cuanto a esta parte en cuanto a costos ya más específicamente para algunas condiciones como es la cirugía de catarata, se han hecho diferentes estimaciones en diferentes partes en el mundo. De hecho, también ya se han hecho algunos cálculos con los datos del Seguro Popular en México, y aquí lo que se ha visto es que en términos generales, cuando una persona tiene catarata, si tiene catarata en ambos ojos, desde el punto de vista de salud pública, el operar un ojo puede ser suficiente para que la persona pueda reincorporarse a sus actividades, desde el punto de vista de política pública, ¿sí? Porque al final veíamos que, muy al inicio, de la presentación, veíamos que parte de la definición de agudeza visual o de la capacidad que tiene la persona para ver es la capacidad que tiene para ver con el mejor ojo. Entonces, si se le opera un ojo, a lo mejor la persona puede ser funcionalmente independiente para realizar sus actividades. Entonces, se han hecho diferentes estudios donde se compara cuál es la ganancia, por ejemplo, en calidad de vida y el costo que representa el operar un ojo u operar ambos ojos, ¿sí? Entonces, derivado de estos estudios, se dice que si una persona tiene catarata en ambos ojos y las dos son clínicamente significativas, es decir, requieren de cirugía de catarata, con la operación de una de ellas puede alcanzar hasta un 70% de la visión. Es decir, es
podríamos decir que puede ser, es compensatorio, ¿no? Al final el que no se le opere el otro ojo. Ahora, en el caso en Canadá se hicieron algunas estimaciones para determinar cuál era el costo, por ejemplo, en dólares, cuál era el costo de la cirugía de catarata del primer ojo y luego cuál era el costo para el segundo ojo. Y se estimó que para el primer ojo era de $2,100, mientras que para el segundo ojo era de $2,727. Ligeramente un poquito más caro, sin embargo, la ganancia adicional podría llegar a lo mejor al 80% de la visión, 80-85%. Es decir, el primer 70% es debido a la cirugía del primer ojo. Y en el caso, por ejemplo, ahí no lo separé, pero en el caso de la retinopatía diabética, aquí lo que se calcula es que el costo del tratamiento para retinopatía diabética es de $3,190 por quali. La diferencia es que la retinopatía diabética, si ya está en una fase, bueno, más bien no revierte, pero si está en una fase no proliferativa y pasa a una fase proliferativa, probablemente el tratamiento va a ser más caro. No probablemente, el tratamiento va a ser más caro. Ahora también algunas investigaciones que se han hecho en Canadá se ha documentado que puede haber hasta un ahorro de $13 millones en 5 años por cada 100,000 personas, en el caso de aquellas que están afectadas con degeneración macular asociada a la edad, si estas fueran tratadas con dosis de vitaminas, bueno, si fueran tratadas de manera adecuada y de manera oportuna. Es decir, que esta enfermedad también puede ser tratable y el impacto económico, así que el tratamiento va a ser mucho menor al impacto que va a tener el hecho de que no se trate de manera oportuna a estas personas o a estos pacientes. Y finalmente, nada más, así que para fines de comparación, los costos para otras patologías, por ejemplo, en el caso decíamos que para cirugía de catarata, habíamos comentado que para el primer ojo era de $2,100 y $2,727 para el segundo ojo, pero nada más para hacer alguna comparación, por ejemplo, para el uso de aspirina para cardiopatía isquémica, el costo es de $11,000 por quali, mientras que el tratamiento, por ejemplo, igual a lo mejor esas estimaciones son un poquito más, tendrían que ser un poquito más altas, pero son tratamiento para antirretroviral para VIH-Sida, puede estar entre $14,000 y $28,000 por quali, por ejemplo, para trasplante de hígado, $51,000 por quali, es decir, todas estas intervenciones son muchísimo más caras, obviamente son necesarias, pero en comparación, esto nada más es para hacer la comparación con lo que costaría la cirugía de catarata, que le devolvería a la persona su visión, si no al 100%, sí a un nivel o a un porcentaje considerable. Siguiendo, por ejemplo, estos mismos cálculos o estas mismas estimaciones que se han hecho, si nosotros lo trasladáramos al estudio que les había comentado de Tlaxcala, aquí lo que nosotros tendríamos es que tendríamos personas, dice, asumiendo las siguientes causas, los costos totales serían, pero eso sería en términos de euros, el costo por persona sería de 79 euros, es decir, el costo por año sería de 229,338 euros. Nada más de los casos que nosotros teníamos en Tlaxcala, que eran 176. ¿Sí? Y luego tenemos que para retinopatía diabética, asumiendo una prevalencia de 3.3%, que es lo que ya se había reportado en Chiapas, en el estudio de la Frialesca, ahí lo que nosotros tendríamos es que asumiendo un costo por persona de 56 euros, el costo por año, el costo total por año sería de 150,611 euros. En el caso de glaucoma, si el costo por persona es de 178 euros, el costo por año sería de 87,747,9. Y finalmente para degeneración macular asociada a la edad, que sería el costo por persona, sería de 539 euros, el costo total por año para esta población de Tlaxcala sería de 73,807,9. Es decir, si nosotros sumáramos todos estos costos para estas 4 enfermedades por año, es una cantidad de dinero que probablemente
obviamente hay que atender a estos pacientes, pero que en un futuro a mediano plazo sería mucho más eficiente detectarlos de manera oportuna y ese dinero poderlo invertir o poderlo utilizar en intervenciones precisas para detectar a estos pacientes y detectarlos de manera oportuna y al final poder prevenir la ceguera. Y ya casi para terminar, aquí esta diapositiva se las quería presentar porque nosotros vemos que son muchas personas con catarata, muchas personas con retinopatía diabética, etcétera. Por ejemplo, nada más para hacer un cálculo en el caso de retinopatía diabética, nosotros tenemos que la prevalencia estimada, si consideramos los casos conocidos de diabetes reportados de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2000 y Nutrición del 2012, que son 6.4 millones de personas, y sabemos que en algunos estudios en México se ha encontrado una prevalencia de retinopatía diabética de cualquier grado, desde el 17% hasta el 35% e incluso más. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, la mitad, 20% más o menos, que el 20% de estos 6.4 millones de personas tuvieran algún grado de retinopatía diabética, tendríamos aproximadamente, ¿cuántos tendríamos? 120,000, ¿no? Sí, 120,000 personas más o menos, ¿no? Vamos a suponer 150,000 personas redondeando. Entonces, si nosotros tenemos 150,000 personas que tienen retinopatía y en nuestro país solo hay alrededor de 3.500 oftalmólogos, es imposible que los oftalmólogos puedan ver a todas estas personas. Y eso nada más dedicado a la cuestión de retinopatía diabética. No estamos hablando de otras condiciones como catarata, como edema macular, etcétera. Entonces, sí es un problema muy importante, primero porque no hay médicos, o en particular oftalmólogos suficientes para atender a toda la población que requiere de la atención oftalmológica de manera subsecuente, y la otra es porque además también sale muy caro. Entonces, aquí lo que se han hecho algunas estimaciones en cuanto al número de oftalmólogos por millón de habitantes por región. En el caso de América, se tienen el número de oftalmólogos que se requerirían es de 50 por millón de habitantes por región. En el caso de Europa serían 40, en el caso de la India 10, en China 10 y en África 1. Bueno, eso más bien es el número de oftalmólogos con los que se cuenta. Y en cuanto a los indicadores, lo que de acuerdo con la OMS se requiere de o se necesitaría de un oftalmólogo por cada 200,000 habitantes, ¿sí? En América Latina es uno por cada 20,000 a 40,000 habitantes y en México es se requeriría de uno por cada 30,000 habitantes. Es decir, aquí hay un tema muy importante que si bien las enfermedades oculares, en particular aquellas que generan los mayores gastos y que son las más frecuentes, muchas de ellas o la mayoría tienen que ser atendidas por oftalmólogos y a lo mejor el paciente podría ser seguido ya por el médico tratante de manera conjunta con el oftalmólogo, no va a ser suficiente el número de oftalmólogos. Es decir, por eso la política de identificar de manera oportuna las enfermedades de la prevención es muy importante en este contexto. Bueno, y algunas perspectivas. Bueno, había comentado que existe un programa, un plan de acción mundial que se llama Salud Ocular Universal, que es el plan de acción mundial para el 2014 y 2019, y uno de los objetivos era la reducción de la ceguera o la erradicación de la ceguera prevenible, es decir, o la ceguera curable. Es decir, que no hay razón en términos concretos, no hay razón de por qué haya personas con discapacidad visual severa y ceguera que sea causada por una, valga la redundancia, por una causa prevenible, como lo es la catarata, como es la retinopatía, como es el error refractivo, etc. Entonces, para ello, lo que se hizo es que en este plan mundial, lo que se trató primero es de identificar todas aquellas causas que son prevenibles o evitables, causas de discapacidad visual y ceguera, y además que puedan ser, que además estas personas tengan un acceso, o todas las personas que están en riesgo de tener estas condiciones, de tener un acceso adecuado a los servicios de salud o que tengan una infraestructura
de servicios de salud adecuada para poder atender sus necesidades desde el punto de vista oftalmológico, pero obviamente siempre esto integrado dentro de un concepto general de atención médica, no de manera aislada la parte oftalmológica. Dentro de este plan, aquí lo que se tienen son 5 principios o enfoques, y el primero, como lo comentaba, que es el acceso universal y la equidad. El segundo, que son los derechos humanos. La tercera, que es la práctica basada en datos científicos, que es algo que nos falta mucho, mayor evidencia científica nos falta en el caso de nuestro país para poder hacer o desarrollar intervenciones basadas en evidencia. Tener un enfoque basado en la totalidad del ciclo vital, es decir, tener en cuenta cuáles son las principales causas de discapacidad visual y ceguera acorde o según el grupo de edad al que nos estemos refiriendo. Como mencionábamos al principio, los errores refractivos pueden ser más o son más comunes en población infantil, en población escolar, y hay que ver cuáles son las estrategias para llegar a ellos y dar la dotación de lentes en caso de que esa sea la intervención que requieran, o darles el tratamiento según si tienen el origen de la discapacidad es otro. Y la quinta es la potenciación de las personas con discapacidad visual. Es decir, una vez que las personas han pasado por un proceso de discapacidad visual y llegan a la ceguera, discapacidad visual severa, o llegan a la ceguera, es que se tengan los programas adecuados para una rehabilitación visual de todas estas personas. Es decir, para poderlos incorporar a un ambiente laboral, a un ambiente familiar, y que puedan ser autosuficientes o independientes, por lo menos en sus actividades básicas y de supervivencia. Bueno, a manera de conclusión, ya con toda esta revisión, creo que fueron bastantes números, bastantes datos. A mí algo que sí me gustaría enfatizar antes de llegar a estas conclusiones primero como hacer un llamado a todos los epidemiólogos y salubristas que estén interesados en el ámbito de la salud visual, para que tengamos evidencia suficiente, evidencia más sólida respecto a cuáles son las principales causas de discapacidad visual y ceguera en nuestro país y en los diferentes contextos que tenemos, para poder hacer intervenciones más dirigidas, más fundamentadas en la evidencia, pero que tengamos en nuestro país. Porque, como comentaba, existen algunos esfuerzos aislados en cuanto a algunos estudios de corte epidemiológico, pero algunas muestras son un poco sesgadas, muchas de las mediciones son por autorreporte. Entonces creo que tenemos que trabajar de manera más específica en hacer mediciones que tengan mucho mayor precisión para poder elaborar o para poder trabajar en intervenciones que puedan tener un impacto más real. Bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones, aquí lo que nosotros, como ya lo habíamos revisado, pues en el mundo ya vimos que hay alrededor de 200 millones de personas con discapacidad visual, ya sea moderada o severa, pero lo que sí es muy importante también hacer énfasis es que de estas personas, de este total, 39, al menos 39 millones tienen o presentan ceguera. Adicionalmente, ya habíamos comentado que aproximadamente el 90% de los casos de discapacidad visual, de los casos de personas con discapacidad visual, viven en países en desarrollo. Es decir, entre ellos está incluido nuestro país, por lo que nosotros tenemos un compromiso muy importante en cuanto a trabajar en este ámbito. Después tenemos que el 65% de las personas con discapacidad visual y el 82% de las que padecen ceguera tienen 50 años de edad y más, es decir, todavía están en una etapa productiva, y esto los puede llegar a incapacitar para llevar a cabo sus actividades laborales, sus actividades en la casa, o para mantener un cierto grado de independencia, personas que todavía pueden ser altamente productivas. Y finalmente tenemos que el 80% de los casos de discapacidad visual y ceguera en el mundo son prevenibles, es decir, puede ser por catarata, puede ser por errores refractivos, o pueden ser tracoma en el caso de lugares específicos, en el caso de lugares como había comentado en la India, pero sí es importante aquí, si tenemos un alto porcentaje de casos que son altamente prevenibles o que son curables, ahí hay una ventana de oportunidad desde el punto de vista de salud pública para hacer intervenciones costo eficientes.
Y al igual que en otros países, bueno, enfrentamos la necesidad de traducir el incremento de la esperanza de vida de nuestra población en una esperanza o una experiencia de, en la experiencia de más años de vida vividos con calidad. Es decir, en este caso, lo que nosotros pretenderíamos desde el punto de vista de salud visual es que tengamos una menor proporción de personas con discapacidad visual y que aquellas que tienen una discapacidad visual, su discapacidad visual sea lo menor posible o lo menor incapacitante posible, logrando así que las personas puedan tener dentro de toda su esperanza de vida una menor proporción de años vividos con discapacidad de vida, discapacidad visual. Y es evidente que nos enfrentamos al envejecimiento poblacional, un envejecimiento poblacional constante, que esto va a condicionar el crecimiento o el incremento de algunas enfermedades crónicas, entre ellos, incluyendo la discapacidad visual. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a este escenario que lo tenemos ya enfrente, ¿no? Ya no es cuestión de esperar hasta el 2050, 2030, ya lo tenemos enfrente. También es importante mencionar que va a ser necesario adecuar el sistema de salud a un perfil demográfico y epidemiológico actual, es decir, que aquí se incluyan que se incorpore la parte de salud visual y el tratamiento de las enfermedades oculares a todo este esquema del sistema de salud, pero con un enfoque de prevención desde etapas tempranas de la vida. Y también obviamente se va a requerir, como para muchas otras enfermedades crónicas, es que haya un cambio o que haya nuevos mecanismos institucionales que permitan que la población susceptible y que es a partir de los 50 años de edad y más donde está, por ejemplo, la principal causa de ceguera y discapacidad visual severa es la catarata, que esta población tenga un acceso a los servicios de salud oftalmológicos, pero que además estos servicios oftalmológicos sean de calidad. Y esto pues, obviamente va también de la mano con una inversión tanto en infraestructura como en personal médico, paramédico, es decir, para la detección, para la medición de agudeza visual, no se requiere de un oftalmólogo necesariamente. Esto lo pueden hacer los médicos del primer contacto, es decir, hay que darles una capacitación constante con actualizaciones continuas, evaluaciones permanentes, para que ellos puedan identificar, por ejemplo, quiénes tienen una discapacidad visual y el grado de discapacidad visual y en qué momento esta persona tiene que ser referida a un oftalmólogo para no saturar al segundo nivel de atención, pero también para ser más eficiente al primer nivel de atención. Y entonces, resumiendo, vemos que el problema de la discapacidad visual y ceguera es un problema de salud pública y se convierte en una prioridad porque tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y porque además tiene un costo también, puede tener un costo muy elevado, sobre todo para ciertas enfermedades que si bien a lo mejor no representan la mayor proporción de personas con ceguera o con discapacidad visual, sí representan un grupo muy específico que puede llegar a un grado de ceguera que puede ser irreversible.